Hola jóvenes, esta es la tercera parte del tema de capacitores, ¿ok? El día de hoy vamos a resolver unos ejercicios de circuitos en serie y en paralelo de capacitores de los libros del Tipens. Además, vamos a ver la teoría de la ley de Ohm y de potencia eléctrica. El primer ejercicio que vamos a resolver, jóvenes, es el ejercicio 26.26 del Tipens, página 529. Este número de página es del libro, no del PDF, del libro. Muy bien, aquí le agregué dos incisos más. El inciso A es que calculemos la capacitancia equivalente y el inciso B que calculemos la carga total del circuito. El inciso C me pregunta cuál es la carga del capacitor de 4 microfarads y el inciso D es cuál es el voltaje en el capacitor de 6 microfarads. ¿Ok? Capacitor y condensador, como les vuelvo a repetir, son sinónimos. Muy bien. Estos son los incisos, pero el ejercicio dice lo siguiente, o sea, el ejercicio solamente viene así. ¿Cuál es la carga en el condensador de 4 microfarads de la figura siguiente? Punto y seguido, ¿cuál es el voltaje a través del condensador de 6 microfarads? ¿Ok? Son estos dos incisos, pero le agregué estos dos más para hacerlo más interesante. Este es el circuito que me dan, ¿sale? Tengo una fuente de 200 volts, dos capacitores en esta parte de 3 microfarads y otro de 6 microfarads, y acá tengo uno de 4 microfarads. El inciso A, la capacitancia equivalente. ¿Ok? Para eso, en este tipo de circuitos debo de encontrar regiones donde estén capacitores en serie o en paralelo. Por ejemplo, aquí se ve muy evidente que estos dos capacitores, estos que están aquí en medio, están en configuración en serie. Entonces, primero voy a encontrar la capacitancia equivalente de esos dos capacitores. Después reconstruyo el circuito y ahora sí veo qué configuración tiene y reduzco. Entonces, fíjate, aquí está el circuito reconstruido. A este capacitor equivalente aquí el de en medio le llamé C1. ¿Sale? C1 es el capacitor equivalente entre estos dos. Estos numeritos que están aquí es el circuito. Este le estoy llamando el circuito 1, a este le estoy llamando el circuito 2. Entonces fíjate, como están en serie, la capacitancia equivalente entre dos capacitores en serie es la siguiente. 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. C1 en este caso vendría siendo 3 microfarads y el otro vendría siendo 6 microfarads. El C1 y C2 son de la fórmula, ¿ok? No este C1. Sino que me refiero de la fórmula. 1 sobre el valor del primer capacitor, 3 microfarads, más 1 sobre el segundo capacitor, que vale 6 microfarads. ¿Ok? Hago esta sumita rápidamente, ¿cierto? Y me da que 1 sobre C1 es igual a 1 medio. Y una vez que hago la suma, volteo. Por lo tanto, C1 es igual a 2 microfarads. Entonces, este capacitor que está aquí en medio vale 2 microfarads. Ahora fíjate, ¿qué configuración tiene este capacitor con el de acá? Tiene una configuración en paralelo. Entonces, reconstruyo mi circuito para encontrar la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente de dos capacitores en paralelo es la suma directa de sus capacitancias. Este vale 2 microfarads, este vale 4. 2 más 4, 6. Y le agrego lo que tienen en común, que son el micro. Y sus unidades son los farads. Por lo tanto, este es el circuito simple. ¿Ok? Entonces, la capacitancia equivalente o la capacitancia total del circuito son 6 microfarads. ¿Ok? Este es el inciso A, o sea, el inciso A del ejercicio. Muy bien, vamos ahora a calcular la carga total, que es el inciso B. Para este caso, cuando me piden la carga total, debo usar la capacitancia equivalente del circuito y recordando la relación que capacitancia es igual a carga entre voltaje. La carga, esta Q viene siendo la carga total, la despejo.
Este voltaje está dividiendo, va a pasar multiplicando. Por lo tanto, la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Sustituyo valores, ¿sale? Y me va a dar que la carga es igual a 1.2 milicoulombs. Porque está micro. 6 por 200 te da 1200, pero 1200 por 10 a la menos 6. Eso tú lo puedes poner como 1.2 milicoulombs. O si prefieres, puedes dejarlo como 1200 microcoulombs. Y este es el inciso B. Muy bien. Ahora, me pide que cuál es la carga del capacitor de 4 microfarads. ¿Sale? En este caso, fíjate, este es el circuito anterior. Para hacer este tipo de cosas, cuando te piden la carga o el voltaje de algún capacitor en particular del circuito, nos tenemos que regresar, ¿sale? Entonces fíjate, voy a regresar al circuito 2. El circuito 2 era este. ¿Estás de acuerdo? Es el circuito que teníamos anteriormente. Circuito 2. El capacitor del medio vale 2 microfarads. Y a este que le voy a llamar C2 vale 4 microfarads. Ahora fíjate, estos tres elementos están en paralelo. Cuando están en paralelo, lo que comparten son los voltajes. Los voltajes son los mismos. Entonces, el voltaje 1 es igual a 200 volts. El voltaje 2 es igual a 200 volts. Esto es porque están en paralelo. Ahora, como a mí me interesa el capacitor 2, me voy a enfocar en el voltaje 2. El voltaje 2 es igual a 200 volts. Muy bien. Como me pide la carga en este capacitor, voy a usar la siguiente relación. Igual de la de acá, fíjate. Pero ahora, esta relación la voy a aplicar solamente para el capacitor 2. Es decir, Q2 es igual a C2 por el voltaje 2. Pero el voltaje 2 es igual al voltaje de la batería. Por eso le puse aquí una V. Si tú prefieres, aquí le puedes poner B2. Entonces, sustituimos. El capacitor 2 tiene un valor de 4 microfarads. El voltaje 2 vale 200 volts. Multiplico y me va a dar 800 microcoulombs. O si prefieres dejarlo como 0.8 milicoulombs. Es equivalente. Ya tenemos el inciso C. Ahora vámonos en el inciso D. En el inciso D me pide el voltaje en el capacitor de 6 microfarads. Que es el capacitor que estaba al inicio del circuito. ¿Sale? ¿Sale? Aquí está el circuito, fíjate. Viene siendo, me está pidiendo el voltaje en este capacitor. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, fíjate. El primer paso, antes de llegar a este circuito, del circuito 2 que tenemos acá, debo de saber cuánto voltaje le está llegando a este capacitor. Ya lo determiné, llegan 200 volts. ¿Ok? Entonces, yo ya sé que en el capacitor 1 le llegan 200 volts y que este capacitor 1 tiene un valor de 2 microfarads. Pero ese capacitor 1 salió de estos dos. ¿Sale? De los dos circuitos que estaban de estos dos capacitores que estaban en serie. Ahora fíjate, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a encontrar la carga en ese capacitor. ¿Sale? La carga que almacena este capacitor, el capacitor 1, no la conozco. ¿Sale? No conozco cuánta carga llega aquí. La voy a calcular. Igual como le hice con Q2. La carga en este capacitor 1 va a ser, carga 1 es igual a C1 por el voltaje 1. Pero el voltaje 1 es igual al de la batería, 200 volts. Entonces va a ser 2 microfarads por 200 volts. Multiplico y me va a dar 0.4 milicoulombs. ¿Ok? Entonces ya sé cuánta carga le llega al capacitor 1. ¿Sale? Pero otra vez me regreso a mi circuito anterior, al circuito 1. El capacitor 1 era la combinación en serie de estos dos. ¿Ok? Entonces, fíjate, como C1 venía de los dos capacitores que estaban en serie, y como ya sé la carga que le llega al capacitor 1, ¿sale? Al capacitor 1 le están llegando 0.4 milicoulombs. Pero, como ese capacitor 1 estaba en serie
o mejor dicho, venía de dos capacitores en serie. Estos dos capacitores que están aquí en serie, que es donde se originó C1, están en serie. Y lo que comparten son las cargas. Es decir, la carga 1 tiene que ser igual a la carga 3, igual a la carga 4, porque están en serie. La carga 1 es la del capacitor 1, ya la determiné, vale 0.4 milicoulombs. Por lo tanto, Q1 es igual a Q3 igual a Q4. C3 viene siendo el de 3 microfarads, C4 viene siendo el de 6 microfarads. Por lo tanto, como a mí me interesa el capacitor 4 porque es el de 6 microfarads, Q4 va a tener un valor de 0.4 milicoulombs, igual a Q1. Ahora, voy a determinar el voltaje. ¿Cómo lo voy a determinar? Usando esta relación que la hemos visto anteriormente. Q4 es igual a C4 por voltaje 4. ¿Ok? Esta siempre se cumple para cualquier capacitor. Entonces, despejo el voltaje 4. Voltaje 4 va a ser igual a Q4 entre C4. Sustituyo valores, jóvenes. La carga que le llega a ese capacitor son 0.4 milicoulombs y la capacitancia es de 6 microfarads. Hago la división y me va a dar un valor de 66.7 volts. Y así es como se hace. ¿Sale, jóvenes? Entonces, recapitulando. Primero, se calcula la capacitancia equivalente del circuito. Después, se calculó la carga total del circuito. Después, nos regresamos en los circuitos para determinar la carga y la capacitancia en esos elementos, en todos los elementos. ¿Sale? Y una vez que ya tienes el circuito anterior resuelto, te regresas al otro circuito, al circuito anterior, y encuentras las cargas y los voltajes. ¿Sale? Así es como lo hacemos. Nos vamos regresando del circuito. Vamos a hacer otro ejercicio parecido. Vamos a hacer el ejercicio 26.29 del TIPENS. ¿Ok? En este ejercicio, en el 26.29, me dice lo siguiente. Calcule la capacitancia equivalente para todo el circuito mostrado en la figura. ¿Cuál es la carga total sobre la capacitancia equivalente? Entonces me pide dos cosas, la capacitancia equivalente y la carga total. Otra vez, vamos a hacerlo de la misma forma que en el anterior. Hay que identificar zonas donde haya capacitores en serie o en paralelo. Aquí rápidamente vemos que esta configuración es en paralelo. Por lo tanto, este capacitor le voy a llamar el capacitor 1. Y este capacitor 1, que está aquí C1, va a ser igual a la suma directa porque están en paralelo. 3 más 2, 5. ¿5 qué? Microfarads. Y ahora fíjate, este de 4 microfarads con C1 y con este de 8 microfarads, fíjate, ¿en qué configuración están? Están en serie. Por lo tanto, la capacitancia equivalente va a ser la suma de los recíprocos. 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre 4 más 1 entre C1 que vale 5 más 1 sobre 8. Haces la sumita y te va a dar 23 sobre 40. Lo inviertes, lo pones a la menos 1 y te va a dar 1.74 microfarads. Esa es la capacitancia equivalente. ¿Ok? Entonces, con ese dato, rápidamente ya podemos calcular la carga total. Recordando que la capacitancia equivalente es igual a carga total entre el voltaje. Despejas la carga total y te va a dar que es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. Sustituyes valores y te da 20.9 microcoulombs. Esa es la carga total del circuito. Finalmente, vamos a hacer este ejercicio, que es el ejercicio 26.30, también del TIPENS. ¿Sale? Y este ejercicio me pide la carga y el voltaje a través de cada uno de los capacitores del circuito anterior. Entonces, fíjate, me pide la carga y el voltaje en cada uno. Me voy a estar regresando de circuitos. Antes del circuito simple, antes de este circuito simple, ya me voy a regresar al anterior. ¿Por qué? Porque ya conozco todo. Ya tengo la capacitancia equivalente, ya tengo la carga total y ya tengo el voltaje. Me regreso al circuito anterior, que es este. ¿Ok?
o mejor dicho, acá lo tengo también escrito de esta forma, al circuito anterior. ¿Sale? Entonces fíjate, esos tres capacitores están ¿en qué? Están en serie, ¿ok? Y debido a que están en serie, la carga total del circuito tiene que ser igual a la carga de esos tres capacitores. La carga total fue el de 20.9 microcoulombs. Entonces Q1 viene siendo el de 5 microfarads, tiene 20.9 microcoulombs. Q2, que viene siendo el capacitor de 4 microfarads, 20.9. Q3, que es el de 8 microfarads, 20.9 microcoulombs. Ya tengo las cargas de estos tres capacitores. Ahora me faltan los voltajes. Los voltajes los voy a determinar a partir de esta relación, ¿ok? Capacitancia es igual a carga entre voltaje. Despejo voltaje igual a carga entre capacitancia. Ahora, como tengo los capacitores 1, 2 y 3, les pongo los subíndices. El voltaje 1 va a ser igual a carga 1 entre C1. Sustituyo valores y me da 4.18 volts. El voltaje 2 va a ser igual a carga 2 entre C2. Sustituyo valores, 5.23 volts. El voltaje 3 va a ser igual a Q3 entre C3. Sustituyo valores, 2.61 volts. Ahora, si tú sumaras estos tres voltajes, te tiene que dar aproximadamente el voltaje de la batería, que son 12 volts. Te dejo que compruebes ese dato que da muy próximo a 12 volts. Ahora, ya conozco, fíjate, el circuito original era este. Ya conozco la carga y el voltaje de este capacitor. También la carga y el voltaje de este capacitor. Me faltan de estos dos, ¿sale? Estos dos viene siendo el capacitor que sostuvo el C1. Fíjate, aquí está C1. C1 es el equivalente a estos dos que están en paralelo, ¿sale? Ahora fíjate, como están en paralelo, el voltaje que le llega a C1 tiene que ser el mismo voltaje que le llega a este capacitor y al capacitor de abajo. Al capacitor de arriba le llamé C4, al capacitor de abajo le llamé C5. Por lo tanto, como están en paralelo, el voltaje 1 es igual al voltaje 4 y es igual al voltaje 5. Por lo tanto, como ya determiné el voltaje 1, que es 4.18 volts, el voltaje 4 va a ser 4.18 volts, voltaje 5, 4.18 volts. Ya conozco los voltajes, me falta determinar las cargas. ¿Cómo lo voy a usar? Con la relación de arriba. Despejo Q y me va a quedar que Q va a ser igual a la carga, Q va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Le agrego los subíndices. Q4 es igual a C4 por B4. Sustituyo valores y me va a dar que Q4 es 12.54 microfarads. Hago lo mismo con Q5. Q5 es igual a C5 por B5. Sustituyo valores, ¿ok? Y al sustituir valores me da 8.36 microcoulombs. Y ya conozco las cargas y los voltajes de todos los capacitores. Y así es como se hace. ¿Sí vieron, jóvenes? O sea, me voy regresando. Una vez que ya tengo el circuito simple, me voy regresando al circuito anterior. Calculo los voltajes y las cargas de esos capacitores y después me regreso al otro circuito anterior. Veo qué capacitor me falta y calculo. Muy importante, cuando están en paralelo los voltajes son iguales. Cuando están en serie las cargas son iguales. Ahora vamos a comenzar con un nuevo tema que es la ley de Ohm. ¿Sale? La ley de Ohm establece que a través de un circuito en el cual está compuesto por una resistencia y una batería, va a pasar una corriente eléctrica, ¿ok? Pero también esta corriente eléctrica la puedo calcular de otra forma. Esta letra I corresponde a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperes y se representa por esta A mayúscula. Esta Q es la carga y está en coulombs. Esta T es el tiempo y se mide en segundos. Es decir, la corriente eléctrica es un flujo de cargas que pasan por un cierto tiempo. Y esa corriente va a ser igual a la carga entre tiempo. Esta es una forma de calcular la corriente.
Pero normalmente en todos los ejercicios no se maneja la carga ni el tiempo, sino que se maneja la ley de Ohm. Esta no es la ley de Ohm, ¿sale? La ley de Ohm es la siguiente. La ley de Ohm establece que a través de un elemento de la resistencia y de una batería se va a generar un flujo de corriente, una intensidad de corriente, ¿sale? Que va a ser inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje. La corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Esta R representa resistencia y viene siendo como, este viene su símbolo, parece un resortito, ¿sale? Es el símbolo de la resistencia. V, como les dije, es voltaje, se mide en volts. R es la resistencia y se mide en ohms, ¿sale? Y está representado los ohms por esta letra omega, que es del alfabeto griego. Y es la corriente y se mide en amperes. Y tenemos esta equivalencia. Un ampere es igual a un volt entre ohm, ¿sale? Entonces fíjate, esta es la ley de Ohm. Pero a la mayoría de los estudiantes es más sencillo que se la aprendan por voltaje igual a RI. ¿Por qué? Porque fíjate, recuerda esto, este enunciado. Victoria, reina de Inglaterra, ¿sale? Victoria, reina de Inglaterra te va a ayudar a que recuerdes la ley de Ohm. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente concepto, que es potencia eléctrica. Potencia eléctrica es la rapidez o la cantidad, mejor dicho, es la cantidad de energía que pasa por unidad de tiempo, ¿sale? Una forma de calcular la potencia eléctrica que ya hemos visto anteriormente es igual a la energía entre tiempo. Recuerda que la energía se mide en joules, el tiempo se mide en segundos. Pero cuando tienes circuitos eléctricos, hay otra forma de calcular la potencia. Por ejemplo, la primera, la potencia es igual a voltaje por la corriente. Pero si tú usas la ley de Ohm, que es voltaje igual a RI, sustituyes aquí el voltaje por esto, te va a quedar RI por I, y por I te va a ir I cuadrada. Por lo tanto, otra forma de calcular la potencia es igual a la resistencia por I cuadrada, o si despejas la corriente de la ley de Ohm y la sustituyes acá, te va a dar que la potencia es igual a B cuadrada sobre R. Yo en lo personal, yo solamente me aprendo la de arriba, potencia igual a BI. Si no tengo uno de estos dos datos, lo calculo de la ley de Ohm. Recuerda que la potencia se mide en watts y está representado por la letra W mayúscula. El siguiente concepto es la ley de Joule. La ley de Joule nos permite determinar la energía que se disipa en un elemento electrónico o eléctrico, ¿sale? Fíjate, la potencia ya habíamos dicho que es energía entre tiempo, pero eso también es igual para un circuito eléctrico a voltaje por la corriente. Como estoy interesado en la energía, este tiempo está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Por lo tanto, me queda que la energía es igual al voltaje por la corriente por el tiempo. Pero otra vez, este BI es igual a RI cuadrada, ¿sale? Entonces, la energía también la puedo calcular como la resistencia por la corriente al cuadrado por el tiempo. Otra vez, yo en lo personal solamente me aprendo la de arriba, y si me falta un dato, uso la ley de Ohm. Recuerda que la energía se mide en joules, y en ocasiones te piden la energía en calorías. Si te la piden en calorías, usas este factor de conversión. Una caloría es igual a 4.2 joules. Finalmente, te voy a dar estas unidades, que es el kilowatt hora. Un kilowatt hora equivale a 3.6 megajoules. Finalmente, el último concepto de esta hoja es la resistividad. La resistividad se define para ciertos elementos de alambres o cables, ¿sale? Más preciso es en un alambre. La resistividad está representada por esta letra Rho, ¿sale? Y está relacionado con la resistencia. ¿De qué forma? De esta forma. La resistencia es igual a Rho por la longitud del alambre entre el área transversal del alambre, ¿sale? Esta Rho, como les digo, es la resistividad. L es la longitud del alambre y A es el área transversal.
o sea, es el área circular que está en el alambre. O sea, cuando tú le haces un corte a un alambre, obtienes una circunferencia. Esa circunferencia o ese círculo, mejor dicho, ese círculo es el área del que está aquí. ¿Sale? Lo importante es que recuerdes que la resistencia es proporcional a la resistividad, es proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. ¿Sale? Normalmente en los exámenes no te piden calcular esto, simplemente te piden que recuerdes esta fórmula, ¿no? Ahora vamos a pasar a unos pequeños ejemplos, unos pequeños ejercicios sobre la ley de Ohm y de la potencia eléctrica. Ejercicios resueltos. Vamos a hacer el ejercicio 106 del cuaderno, que dice lo siguiente. Dice, calcular la resistencia de un conductor en kiloohms que al conectarse a una diferencia de potencial de 10 volts deja pasar una corriente de 1 miliampere. Siempre que tengas voltaje, corriente y resistencia, se tiene que venir a la mente la ley de Ohm. Recuerda, Victoria Reina de Inglaterra. Victoria Reina de Inglaterra, B igual a RI. Despeja lo que te interesa, que es la resistencia. Está ahí, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual a voltaje entre la corriente. Sustituimos valores. Este por 10 a la menos 3 está dividiendo. Está en el denominador. Al subirlo, se le cambia el signo, por lo que queda 10 a la 3. 10 entre 1 te queda 10. Entonces te queda 10 por 10 a la 3. Pero el 10 a la 3 es el prefijo del kilo. Por lo tanto, tienes 10 kiloohms. Como me lo están pidiendo en kiloohms, pues la resistencia es igual a 10. Es el inciso B. El ejercicio 9 de la guía, página 833. Este ejercicio 9 de la guía, página 833, dice lo siguiente. Dice, ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts para que genere una intensidad de corriente de 18 amperes? Me pide la potencia que es igual a VI. Sustituyes valores y te va a dar que es 2160 watts. Es decir, la respuesta correcta es el inciso A. Finalmente, el ejercicio 114 del cuaderno me pide lo siguiente. En una plancha eléctrica circula una corriente de 1 ampere al estar conectada a una diferencia de potencial de 12 volts. Ya apunté los datos. Punto y seguido. Determina la cantidad de calor que produce en 1 minuto y te pone que en calorías. Ahora, aquí me pide el calor. Cuando me pide el calor en este tipo de ejercicios de circuitos eléctricos, lo que realmente me está pidiendo es la energía que se disipa. Entonces, yo debo de recordar mi formulita de la energía para circuitos eléctricos. Si no lo recuerdas, haz este pequeño análisis. ¿Sale? La potencia es igual a energía entre tiempo. Pero para circuitos es igual a VI, voltaje por la corriente. Como me pide la energía, este tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora, como me pide la energía en 1 minuto tiene 60 segundos. Muy importante. Sustituyo valores, me va a dar que la energía son 720 joules. ¿Ok? El ejercicio cometió este error. Te lo está pidiendo en calorías, pero realmente, por viendo las respuestas, es que la respuesta debe estar en joules. ¿Sale? Pues ahí se equivocaron. Ahí te dice que en calorías, pero realmente lo que te lo está pidiendo es en joules. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. ¿Por qué? Porque fíjate, estos son joules. Si tú lo conviertes a calorías, estos 720 joules tienes que dividirlo entre 4.2, debido a que una caloría tiene 4.2 joules. Y al hacer la división te va a dar 171.4 calorías. Y esta respuesta no viene en el cuaderno. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser 720 joules. Como les digo, hubo un error en las unidades en la cual te estaba pidiendo la respuesta. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar en este video, jóvenes. Cuídense mucho. Y en el próximo video que vamos a ver, vamos a tocar el tema de circuitos en serie y en paralelo, pero ahora con resistencias. Cuídense mucho, chicos. Que se encuentren muy bien, ustedes y su familia.
Hasta luego.